Hola, buenas tardes. Comenzamos a las 19:05.
Hola, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, Jimena. profe. Buenas tardes. Ya, estaba viendo el tema para que se Buenas tardes, conectaran. profe. Buenas tardes. Habían varios que no se podían conectar. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. De hecho, yo también tuve problemas para ingresar. Ya no estaba el link, así que se tuvo que generar de nuevo y probablemente por eso no les permitía a ustedes ingresar tampoco. Ya, así que, bueno, al menos ahora ya les envía al grupo. Así que ahí debiesen ya poder ingresar. Vamos entonces a compartir. Vamos a hacer la revisión de la prueba. Ya. Ahí sí. Ya. Bueno, vieron 13 respuestas en total. Ya partimos entonces con la número 1, que dice cómo podemos definir el autoestima académica. En esta pregunta hubo bastante confusión, de hecho lo hablamos en la clase anterior, ya, y por lo mismo definimos, bueno, recordamos, porque igual es algo que yo había nombrado en las clases anteriores, que el material oficial de estudio es el PDF, ya, los videos son de apoyo, el oficial, y de donde también se sacan las preguntas de prueba, es el PDF. ¿Ya? Por lo tanto, ahí la respuesta correcta era valoración subjetiva que tiene el niño de sí mismo como estudiante. En la número 2, ¿cómo podemos definir autoconcepto académico? Y ahí trataba de la percepción objetiva que tiene el niño de sus capacidades como estudiante. Ahí la mayoría la tuvo buena. En la número 3, ¿qué tipo de relación existe entre el autoconcepto y el logro académico? Fue una de las preguntas que yo le di el tips también en la clase que iba a aparecer en la prueba. La mayoría la tuvieron buena, que es la alternativa A, recíproca, ambos influyen entre sí, ¿cierto? Porque tanto el autoconcepto influye en los logros académicos, los logros académicos también influyen en los conceptos. Ok, Leslie, no hay problema. La número 4. ¿Desde cuándo comienza a formarse la autoestima? Eso también es algo que lo dijimos, lo dijimos al inicio de la clase y también apareció donde está en la etapa evolutiva. Dijimos desde los 6 meses en el seno familiar. La número 5. ¿Cuál de estas afirmaciones contribuye al desarrollo de la autoestima en la escuela? ¿Ya? Y esta pregunta estaba basada en las estrategias que se entregaban para contribuir al desarrollo de la autoestima. Y estaba ahí intentar conocer la realidad de cada estudiante. El número 6. ¿Cómo se llama el efecto que se produce cuando se depositan expectativas positivas o negativas a una persona y ésta se acaba comportándose según las expectativas previas?
de esta estaba en el PDF, también había un video que trataba del efecto Pigmalión. La número 7, cómo podemos fomentar la autoestima en su dimensión social. Ya, la mayoría la tuvieron buena, dice estimulando la interacción, respeto y aceptación entre los compañeros. Y hubo 4 que colocaron la B, que decía estimulando el sentimiento de pertenencia al grupo familiar. Esa habla de la dimensión familiar como tal, ¿ya? ¿Cómo actúa el niño en la etapa 2 entre los 3 y los 5 años? Ahí había que ir a la etapa evolutiva del desarrollo de la autoestima. Y era la correcta la letra D. Se comporta de forma egocéntrica debido a que piensa que el mundo gira en torno a él. La número 9. ¿Cuál de estas afirmaciones no corresponde a un niño con autoestima baja? ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando de un niño con autoestima alta. O está la letra A. Cree en sí mismo y en sus posibilidades. La número 10. ¿Cuál de estas afirmaciones no corresponde a un niño con autoestima equilibrada? Entonces está preguntando por el autoestima baja. No cree en sí mismo, cree que todo le saldrá mal. La alternativa B. La 11. ¿Qué es lo que distingue un problema de un trastorno de conducta? Eso también fue un tips que les di en las clases, que dije que iba en evaluación. Y estaba ahí al principio de esa clase, de hecho, en la primera hoja, que es la severidad de sus manifestaciones. ¿Cuál de estas afirmaciones es una característica del problema de conducta de hiperactividad? Era la letra C. Se mueve y se retuerce mientras está sentado. La número 13. ¿Cómo podemos controlar el problema de hiperactividad? Y ahí había que ir directamente a las estrategias que se proponen, que es realizar pausas activas en la clase. Ya ahí decía, en cuanto al sueño, decía que duerma lo suficiente, pero no decía que duerma más de 12 horas. Ya, por tanto, se descartaba esa alternativa. La 14. ¿Cuál de estas afirmaciones corresponde a un niño o niña con conducta disruptiva? Acá todos la tuvieron buena, que la letra A. Genera ruidos molestos y repetitivos para interrumpir la clase. Ya, disculpe. Entonces la pregunta 14, todos la tuvieron buena. La alternativa A, genera ruidos molestos y repetitivos para interrumpir la clase. En la pregunta 15, ¿cuál de estas afirmaciones es una variable que puede afectar el desarrollo de conductas disruptivas en los niños y niñas? Y era la B. Ahí se mostraban varias variables detonantes, y ahí entre ellas estaba la falta de motivación ante el estudio. La número 16, ¿cuál de estas afirmaciones sería una estrategia para abordar las conductas disruptivas? Debe ir directamente a la estrategia en el PDF, que era fomentar la empatía con su entorno. La letra C. En la 17, ¿a qué edad suele iniciar los comportamientos de forma negativa y desafiante? Ahí estaba explícito también en el PDF, que decían de los 3 a los 5 años. Ya es cuando suele iniciar. ¿Ya? Que los adolescentes tengan algunas conductas desafiantes, eso es netamente por la distancia que toman, por ejemplo, con la familia, pero no es que el problema de conducta se inicie ahí, ¿ya? Puede haberse iniciado mucho antes, y acá, ¿cierto? Es donde más se nota, puede ser. La 18, ¿cuál de estas características corresponde a un niño con conducta negativista desafiante? Y era la B. Discuten y desafían continuamente a los adultos. La 19, ¿cuál de estas pautas podemos aplicar en la escuela para los niños con
conducta negativista desafiante, también estaba explícito en el PDF, que era identificar los desencadenantes de los enojos y sus sentimientos. La número 20, ¿qué es lo que debe hacer el profesor o adulto responsable en la escuela para responder a una provocación de un estudiante agresivo? También estaba ahí. Responder de forma instructiva y no agresiva ante dicho comportamiento. Esa fue la evaluación. A la mayoría le fue bastante bien. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a ella. ¿No? Ya. Seguimos entonces avanzando. Vamos con la clase número 6, que también tiene que ver con la adolescencia como la clase anterior. Y específicamente hoy día vamos a ver los principales cambios en la adolescencia. Bueno, el primer dato importante que hay que considerar es que existe una relación estrecha entre el estado nutricional y el inicio de la adolescencia, que es la pubertad. Ya hay algunos estudios que demuestran que hay una relación entre el metabolismo y todo lo que es el sistema reproductor, ¿ya? Y se dice que las niñas y niños con obesidad serían más propensos a tener un adelanto de su pubertad. Y en sentido contrario, los niños y niñas que tengan desnutrición o bajo peso puedan tener un retraso del inicio de la pubertad. ¿Ya? Eso es importante. Vamos a ver el crecimiento y la maduración física primero que todo. Y vamos a nombrar algunos cambios que ocurren en la pubertad, que es, dijimos que es la entrada, ¿cierto?, a la adolescencia. Primero está entonces la aceleración y desaceleración del crecimiento, que quiere decir que estos típicos tirones que uno le dice, ¿ya? Que crecen, después se estanca un tiempo, después puede volver a crecer, a eso se refiere. Cambios de la composición corporal con el desarrollo de órganos y sistemas. Ya su cuerpo empieza a cambiar, ¿cierto? Empiezan a crecer órganos secundarios de reproducción. Por lo tanto, empieza a cambiar la composición corporal. Adquisición de la masa ósea, ya que ahí es donde es la edad que más se desarrolla. Y también la maduración sexual, que tiene que ver con los órganos reproductores y de carácter sexual también secundario. Hay un crecimiento y desarrollo puberal, que acá dice que el comienzo puede ser progresivo. Sin embargo, ningún proceso es igual a otro, ¿ya? Sí hay un rango de normalidad, si se les puede llamar así, o esperado. Sin embargo, no hay una edad tan fija porque, o sea, que en el que ocurren todos estos cambios, porque dependen netamente del desarrollo, perdón, de cada adolescente. Bueno, según unos estudios nos mencionan que el desarrollo mamario en las niñas, por ejemplo, se debiese comenzar a los 10 años y el inicio del desarrollo testicular de los niños debería comenzar cerca de los 12 años.
Y en el caso de las niñas, por ejemplo, la menarquía debiese generarse aproximadamente a los 12 años de edad. Son como datos generales, ¿ya? Hay también cambios de la composición corporal y desarrollo de órganos y sistemas, que fue uno de los primeros que comentamos. Es aquí donde el peso, el aumento de peso durante el estirón que le llamamos, llega a suponer alrededor del 50% del peso ideal del adulto. En el caso de las niñas, acumulan más grasa que los niños y en esto predomina el crecimiento óseo muscular, ¿ya? O sea, las niñas suelen tener más grasa y los chicos más masa corporal, muscular, perdón, produciendo al final del crecimiento un cuerpo más magro. Ya en la edad adulta, los hombres tienen un porcentaje de grasa entre el 12 y 16%, mientras que las mujeres un 18 a 22%. Aquí nos habla un poco del desarrollo que vimos también en la clase anterior, el desarrollo de nuestro cerebro, la maduración. Antes se pensaba que en la adolescencia inicial, en la pubertad, el cerebro ya había logrado casi su tamaño de adulto. Sin embargo, hoy sabemos que desde distintos trabajos y estudios que se han hecho, el cerebro madura de forma intermitente de la parte posterior, ya atrás, hacia la anterior y no completa su maduración hasta los 25 o 30 años de edad, que es lo también que habíamos mencionado la vez anterior. ¿De qué depende esta maduración? De 3 procesos, ¿ya? De leerlo es un poco complicado, pero yo voy a tratar de explicárselo de la manera más sencilla posible, ¿ya? Entonces, la maduración depende primero del rápido crecimiento neuronal glial, perdón, y la forma de nuevas conexiones sinápticas. Ya, ¿qué quiere decir? Que las neuronas, ¿cierto? Van creciendo, van haciendo más neuronas y van haciendo nuevas conexiones. Si eso se da, más pronto se va a dar a la maduración. El segundo proceso es la eliminación selectiva o poda de la sinapsis menos eficiente. Entre paréntesis, lo que no se usa se elimina. Así efectivamente pasa con las neuronas. Si hay neuronas que no se ocupan, ya que no están haciendo conexiones, el cerebro ¿qué hace? Las selecciona, estas no sirven, estas no están funcionando y las elimina para dar espacio y eficacia a las neuronas que sí están siendo funcionales. La número 3, la mielinización de los axones para facilitar y hacer más rápida la transmisión neuronal entre diferentes partes del sistema nervioso, ¿ya? ¿Qué es la mielinización? Se forma una capa en los axones, en las colitas de la neurona. No sé si alguna vez han visto alguna imagen de una neurona. Ya es como tipo pulpo. Ya tiene su cuerpo y tiene los axones, unas rayitas hacia los lados, que esos son los que hacen conexiones entre las otras neuronas. Por lo tanto, aquí se comienza a formar una capita entre los axones para que estos puedan alcanzar a las otras neuronas y hagan de manera más rápida esa transmisión neuronal. Esa es pregunta de evaluación para que la destaquen allí. Se ha observado que las zonas del cerebro adolescente que buscan la recompensa se desarrolla antes que las zonas relacionadas con la planificación y el control emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que no es casual que los niños, los adolescentes actúen de manera más inmediata, ya que buscan la recompensa, que se frustran cuando no consiguen lo que quieren, porque justamente es esa parte del cerebro que ya se encuentra desarrollada en ese momento. En cambio, la otra parte más racional que tiene que ver con la planificación y el control emocional, aún no ha sido madurado totalmente. Lo cual significa que la experimentación, exploración y asunción de riesgos durante la adolescencia son más de carácter normativo que patológico, ¿ya? Porque los chiquillos toman riesgos porque efectivamente esa parte del cerebro está mucho más desarrollada que otras.
También sabemos que el cerebro adolescente tiene una gran capacidad de cambiar y adaptarse. Eso implica que existen posibilidades reales de mejora de situaciones negativas que se pueden estar produciendo en los primeros años de vida. ¿Ya? O sea, mientras más chiquito el niño, más posibilidad tiene de ser moldeado, de cambiar su conducta y de poder adaptarse. Ya. Ahora con respecto a la maduración sexual, hay cambios, ya que son los más llamativos, en la esfera sexual y suelen culminar con la adquisición de la fertilidad. La edad crónica tiene poca relación, dice acá, con la maduración sexual y el crecimiento puede ser muy variable. Ya hay niños que crecen más rápido, otros no. Por ello es necesario conocer en todo al adolescente el índice de maduración sexual, que se evalúa mediante una evaluación de un médico, ¿cierto? Y se basa en el desarrollo de los órganos genitales y carácter sexual secundario. Esto permite diferenciar la pubertad normal de una pubertad ya patológica. En segundo lugar, el primer signo que se desarrolla la pubertad en el caso de las niñas es el aumento del botón mamario. Eso es importante también que lo destaquen. ¿Cuándo suele iniciarse la pubertad en las niñas? Entre los 8 y los 13 años de edad, junto con aumento de la velocidad de crecimiento y acontece a una edad ósea de 11 años. Antes de los 8 años se podría estar considerando que es una pubertad precoz. Y si la adolescencia se inicia después de los 13 años, estaríamos hablando de una pubertad tardía. Bueno, dice que en esta edad, más que nada en la pubertad, los niños tienden a crecer más y muchas veces la menarquía en las niñas suele atrasarse un poco. Ya, acá también dice que hay relación, ya si un adolescente hay relación del inicio de su menarquía tenga relación directa con la edad también que ha tenido la madre con el inicio de su menarquía, o sea que es hereditable. En el caso de los varones, la pubertad puede suceder 2 años más tarde que en las niñas, por esto que las niñas suelen parecer más maduras físicamente que sus compañeros. En el caso de los varones, el primer signo de desarrollo puberal en ellos es el aumento del volumen testicular, así como el enrojecimiento y rugosidad de la bolsa escrotal, que puede empezar entre los 9 y los 14 años. Ya, eso también es importante. Si se fijan, en el caso de las niñas, la pubertad normal se inicia de los 8 a los 13 años y en el caso de los niños, de los 9 a los 14 años. Ya, un año más tarde. Y acontece a una edad ósea de 13 años. Antes de los 9 hablamos de una pubertad precoz y después de los 14 de una pubertad tardía. Bueno, acá hay una imagen referente a la normalidad del crecimiento físico. Ya, y por ejemplo nos muestra de qué manera va creciendo el botón mamario, de qué manera aumenta el vello púbico, en el caso del hombre, de qué manera aumenta los testículos, ¿cierto? Y el vello púbico también. Esto es a manera general lo que se espera, ya, pero obviamente hay su individualidad también. Bueno, vamos a ver algunos conceptos importantes que son variantes del desarrollo puberal normal. Primero está la adrenarquía prematura, que es la aparición de vello púbico, axilar o aumento del olor corporal. Esto puede suceder entre los 8 años de edad en las niñas y
desde los 9 años en el caso de los niños. Tiene un claro predominio femenino y se caracteriza por ser un fenómeno independiente de la pubertad. Se debe a una maduración temprana de las glándulas suprarrenal, que es un aumento de la producción de hidropian, es muy raro el nombre, muy largo, pero mayor importancia no tiene. ¿Qué es lo que a mí me importa que ustedes entiendan de la adrenarquía prematura idiopática? Que son otras manifestaciones como de la pubertad, pero estas tienen más que ver con el vello púbico, el vello axilar, el aumento del olor corporal, ¿ya? Puede suceder paralelamente con los signos puberales o no, ¿ya? ¿Qué significa que sea idiopática? Que no tiene un origen definido, que diga, ya, las personas que le da la adrenalina prematura es por esto. No, ¿ya? Es variable. Bueno, como dijimos anteriormente, las variables del desarrollo puberal normal se incluye la telarquía prematura idiopática, que es la que vimos recién, la telarquía prematura aislada, la pubertad adelantada, el retraso constitucional del crecimiento y de la pubertad, así como la ginecomastía. Vamos a ver acá otro concepto que tiene que ver con la pubertad adelantada. Dice que hay una aceleración constitucional del crecimiento y desarrollo. Son niños con antecedentes familiares que también han tenido pubertad adelantada. Su talla se sitúa en percentiles elevados de talla también, y generalmente por encima de la talla única, de la talla genética, perdón, con adelantos de la maduración ósea. ¿Qué es lo importante de acá? ¿Ya? Que no es lo mismo pubertad adelantada en los niños que en las niñas. ¿Por qué? Porque dimos acá los rangos de edad, que por ejemplo, en el caso de las niñas, la pubertad en su rango normal comienza a los 8 o 9 años. Por lo tanto, si estamos hablando de una adelantada, tiene que ser antes, ¿ya? A los 7, a los 6, etc. Y en el caso de los niños, antes de los 9 años de edad. Sería una pubertad adelantada. Existe también un retraso constitucional del crecimiento y de la pubertad. ¿Cómo se manifiesta esto? En el caso de las niñas, por ausencia de telarquía, que es ya a partir de los 13 años, y en los chicos, pero no objetivarse incremento del tamaño testicular. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que la pubertad sobrepasa la edad normal, el rango normal en que debiese aparecer. Ya acá, por ejemplo, otro dato importante dice que cerca del 35% de las niñas, el origen de esto es por herencia genética. ¿Alguna duda hasta ahora? No se escucha.
No se escucha nada. No se escucha. No se escucha. Ya, es porque a veces se me olvida activar el tema de acá del audio. Mejor a nuestros ¿Ahora sí? adolescentes. Estamos acostumbrados a hablar de la adolescencia y a percibirla como un periodo desconcertante, como un periodo negativo. Siempre hablamos de ella con un sentido negativo. Sin embargo, la adolescencia, a pesar de ser un periodo desconcertante, es un periodo maravilloso. Sí es cierto que supone retos tanto para los adolescentes como para los adultos. Por ello, hoy vamos a ver los principales cambios que se suceden durante la adolescencia, para ver cuáles son sus características y adecuarnos mejor a ellas. En primer lugar, vamos a hablar de los cambios físicos. Como ya sabemos, durante la adolescencia se produce un desarrollo corporal importante, una maduración, que hace que los adolescentes estén preocupados por su imagen y por su apariencia física. Es normal ver adolescentes horas y horas delante de un espejo quejándose de lo gordo que están, de lo flacos que están, de lo altos que son, de lo bajos que son. Por eso también se crean complejos. Es una edad en la que aparecen complejos por cualquier cosa. También otra cosa que puede causar preocupación entre ellos son las diferencias que hay entre unos y otros con respecto a la velocidad de la maduración. Es decir, hay niños que desarrollan antes y niños que desarrollan después. Pues bien, esos niños y niñas que desarrollan más precozmente pueden ver implicados en acciones y pueden notar cierta presión por implicarse en acciones o conductas que no son propias de su edad y su desarrollo a nivel emocional y cognitivo. Los adolescentes suelen tener una visión distorsionada de sí mismos, suelen verse de manera más negativa. Como adultos, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacerles ver que esas diferencias entre unos y otros son normales y que no son negativas. Otro de los cambios de los que vamos a hablar son los cambios a nivel emocional. Ya sabemos que durante esta etapa son normales esos cambios de emociones bruscos, rápidos, también tienen tendencia a una mayor privacidad y son más temperamentales. Durante este periodo se da cierto egocentrismo, en algunos adolescentes más que en otros. ¿Qué significa o qué supone ese egocentrismo? Que estén centrados en sí mismos. Ellos sienten que nadie puede entender cómo se sienten, cómo piensan y por supuesto mucho menos sus padres. Creen que son como la única persona que puede sentirse como ellos se sienten o pueden pensar como ellos piensan. Este centrarse en sí mismo puede llevar a momentos de soledad y aislamiento y también en un cambio en la relación que hasta ahora se ha dado con los padres, en el sentido de que ellos pueden tener vergüenza, pueden sentir vergüenza de que sus amigos los vean por ahí con sus padres. En esta etapa también son comunes las emociones exageradas y variables. Ellos pueden estar en un momento muy tristes y pasar en un segundo a estar muy contentos. Esto lleva también a que en momentos quieran ser tratados como niños y en otros momentos como adultos. Por otro lado, también se da un cambio en la forma de expresar sus sentimientos. Ojo, que es la forma de expresarlos, no significa que cambien los sentimientos. En este sentido, pues lo que los besos y abrazos que daban durante la infancia, eso ya se traduce en un leve movimiento de cabeza para saludar. Como decimos, se da el cambio en la forma de expresar esos sentimientos, se vuelven como menos intensos, pero no en los sentimientos en sí.
Aunque hemos dicho que todos estos cambios emocionales, todas estas reacciones emocionales son normales, sí es cierto que tenemos que estar pendientes si notamos que son excesivas o que, por ejemplo, vemos periodos de tristeza excesivamente largos. En ese caso sí que sería bueno buscar ayuda o comentar con algún profesional si eso es normal o ya se está volviendo excesivo. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar de los cambios a nivel mental. Son los principales cambios que se suceden durante la adolescencia y consisten fundamentalmente en cambios en los circuitos cerebrales. Estos cambios mentales provocan en los adolescentes un aumento en la búsqueda de sensaciones. Quieren probar nuevas cosas y probar nuevos métodos de hacer las cosas diferentes a los habituales. También conllevan una mayor implicación social. Ahora mismo los padres han pasado a un segundo plano y lo más importante para ellos son sus iguales. Por otro lado, estos cambios a nivel mental también suponen un aumento de la intensidad emocional, como ya hemos hablado anteriormente, y una experimentación creativa. Como hemos dicho, buscan nuevas formas de hacer las cosas. En esta etapa se desarrolla de manera intensa el razonamiento abstracto. Ellos ya son capaces de razonar sobre ideas, sobre valores, son capaces de pensar en las consecuencias de sus actos, de tenerlas en cuenta. Lejos de lo que nos pueda parecer, es el momento en el que se está desarrollando todo eso, en el que ellos están aprendiendo. Y una de las consecuencias más relevantes de esos cambios mentales que se suceden es la formación de la identidad. Esto nos lleva a que en el proceso de esa formación de la identidad el menor, el adolescente tenga que probar diferentes identidades. Provoca que un día pues sean fieles defensores de la naturaleza, que estén muy preocupados por ello y a la vez estén tirando un papel al suelo. Podemos ver acciones en ellos que no nos cuadren su forma de pensar con su forma de actuar. Eso es normal. Igual que es normal que un día tengan como una identidad, una forma de ser y al día siguiente sean totalmente diferentes. Todo ello es normal porque están en la búsqueda de su identidad y para ello tienen que probar varias identidades diferentes hasta que finalmente encuentren el punto en el que ellos se sientan bien, se sientan a gusto y se entiendan a ellos mismos. ¿Qué podemos hacer los adultos ante estos cambios? En primer lugar, cierta interdependencia, es decir, el adolescente no pasa de ser dependiente a ser independiente, sino que el periodo de la adolescencia es un periodo de interdependencia, en el que los adultos tenemos que estar allí como apoyo, como guía en todas las decisiones que va tomando. Y por otro lado, también es fundamental una buena comunicación con ellos. Como ya hemos comentado, los adultos, sobre todo los padres, pasan a un segundo plano y el primer plano lo ocupan los iguales, sus iguales. Entonces, la comunicación padre-hijo es fundamental para que a través de esa comunicación el padre le transmita esos factores de protección, para que fomente en el niño, en el adolescente, esos factores de protección que le van a salvar, que le van a proteger de la presión grupal. Esto ha sido todo por hoy. Seguiremos hablando en próximos vídeos sobre los adolescentes. Si os interesa, tenéis alguna duda en particular, dejádmelas en comentarios y lo trataremos en próximos vídeos. Si os interesa el tema, no olvidéis de suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. Buenas chicas y chicos, madres y padres y bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya, ahí si pudieron ver, hacía un resumen general de los distintos cambios que se dan en la adolescencia. ¿Alguna duda con lo que hemos visto hasta el momento con respecto a los cambios? No, profe. Ya. Bueno,
ya les fui entregando algunos tips de lo que fueran destacando, ¿cierto?, para la evaluación. Voy a hacer un repaso, ¿ya?, con los tips también para los que se integraron después, para que puedan ir haciendo el destacado o anotar, no sé cómo lo hacen, pero para que después recuerden y sea como lo que le pongan énfasis al estudio, ¿ya? Primero hablamos de la relación que hay entre el estado nutricional y la pubertad. Ya dijimos que hay diferentes estudios que dicen que hay una relación ahí con el metabolismo y lo que es la reproducción. Por lo tanto, los niños y niñas que tienen obesidad, ¿ya?, o problemas de peso, sobrepeso, obesidad, tienden a tener una pubertad adelantada. En el otro sentido, si los niños con desnutrición o bajo peso tienden a tener retrasos en el inicio de la pubertad, ya que dijimos en la clase anterior que la pubertad es la entrada, ¿cierto?, hacia la adolescencia. Con respecto a los cambios físicos, ¿ya?, es importante acá que los mencionen. Por ejemplo, la aceleración y desaceleración del crecimiento, ese sería uno, que dijimos que es el típico estirón que se da. Los cambios en la composición corporal con el desarrollo de órganos y sistemas, ese es otro, ya que tiene que ver con los cambios a nivel corporal. La adquisición de la masa ósea, que tiene que ver con que las chicas se desarrolla más bien grasa y en los niños musculatura. Y otro sería la maduración sexual, ya que tiene que ver con los órganos reproductores y todos los cambios a nivel sexual secundario también. En cuanto a la composición, ya lo mismo que dije antes, que en el caso de las niñas hay un mayor crecimiento de la grasa, ¿cierto? Y en los chicos más crecimiento muscular. Otra cosa que dije que destacaran tiene que ver con la maduración cerebral, que está aquí en el cuadrito naranjo, en donde menciona que antes se creía que ya en la edad inicial el cerebro estaría generalmente maduro, y no, por diferentes estudios dice que recién a los 25 o 30 años estaría alcanzando esa madurez. ¿De qué depende? De qué depende que sea a los 25, que sea a los 30, que sea a los 27, ya depende de 3 procesos importantes que se generan a nivel cerebral. Primero, el rápido crecimiento neural y la formación de nuevas conexiones, ¿ya? Quiere decir que las hormonas vayan creciendo y vayan haciendo nuevas conexiones entre ellas. El segundo proceso, la eliminación selectiva, puede designarse menos eficiente, que tiene que ver con que el cerebro de manera inteligente selecciona las neuronas que no sirven, que están haciendo conexión, que están dañadas y las elimina para darle espacio a las que sí están trabajando. Ya, el proceso número 3 tiene que ver con la mielinización de los axones para facilitar y hacer más rápida la transmisión neuronal entre las diferentes partes del sistema nervioso, ya que es esta capita que dije yo que se forma en los axones, en las colitas de las neuronas, para que estas puedan hacer esa conexión. Ya, de esos son los 3 procesos importantes que deben destacar allí. Bueno, dijimos que el cerebro se va desarrollando desde la parte anterior hacia la parte posterior que sea adelante. Ya lo que se desarrolla en la parte anterior tiene que ver con la búsqueda de recompensa, y ya la parte posterior, que es el lóbulo prefrontal, tiene que ver con la planificación y el control emocional.
hablamos de la edad promedio que suele tener el inicio de la pubertad. Eso también tienen que destacarlo en el cuadrito amarillo, que dijimos que en el caso de las niñas, la adolescencia o la pubertad suele iniciarse desde los 8 a los 13 años de edad, ¿ya? Y comienza con el aumento del botón mamario. Por lo tanto, si es antes de los 8 años, estamos hablando de una pubertad adelantada, y si es después de los 13, estamos hablando de una adelantada tardía. ¿Ya? En el caso de los chicos, en el cuadro celeste, no, perdón, en el cuadro azul, dice que la pubertad comienza con el desarrollo del volumen testicular, como así también el enrojecimiento y rugosidad de la bolsa escrotal. Y esto suele suceder de los 9 a los 14 años. Por lo tanto, si sucede antes de los 9, estamos hablando de una pubertad adelantada, sucede después de los 14 de una pubertad tardía. Aquí algunas imágenes de la maduración de los órganos secundarios, que son las mamas, ¿cierto? El desarrollo de vello puberal, ¿cierto? Desarrollo de los órganos. Hablamos también de la adrenarquía prematura idiopática, que es un proceso paralelo a la pubertad, que tiene que ver básicamente con el crecimiento del vello púbico axilar y el aumento también del olor corporal. No tiene un origen hasta el momento definido. Aquí están las variables que afectan en que el desarrollo de la pubertad sea normal o no. Y ahí está la adrenarquía prematura idiopática, que la hablamos recién, la telarquía prematura aislada, la pubertad adelantada y el retraso constitucional del crecimiento de la pubertad, que se explican acá más adelante. Ya, de la pubertad adelantada, básicamente, que se da antes de los 9 años las niñas, y antes de los 8 años las niñas, y los niños antes de los 9 años. Y el retraso de esta sería a partir de los 13 años en los niños y a partir de los 13 años en las niñas, a partir de los 14 años en los niños. Eso a modo de resumen. Es importante que al momento de evaluar, por ejemplo, una pubertad adelantada, ya fuera de lo normal, que obviamente se consulta a un especialista, un médico, y hagan los exámenes correspondientes, ya, porque si ese adelanto de la pubertad no afecta en mayor parte al adolescente, se deja porque puede ser un rango hereditario también, pero si obviamente está afectando de manera significativa el desarrollo, se les dan hormonas y distintos otros tratamientos para abordar esa prematurez. Ahí les di los tips. Sí, ahí está. ¿Alguna duda hasta ahora? Por favor, no se queden con las dudas. Recuerden que esta es la clase número 6. Por lo tanto, mañana a las 21 horas se activa la evaluación número 3, que tiene que ver con la adolescencia, las características principales y también los cambios en la adolescencia. ¿Ya? Así que para que aprovechen de hacer las preguntas, la idea es que las preguntas las resuelvan en clase o por lo menos antes de la evaluación. Si hay alguna confusión de concepto, de definiciones, de edades, ¿ya? Es bueno que las pregunten ahora.
En el caso de estas dos clases, hay solamente 2 videos, uno para cada clase. ¿Ya? Así que igual es menos material de estudio que las primeras clases. ¿Ya? Vamos. Ya. Esta parte la vamos a ver a regreso del break, porque si comienza ya después me olvido de la hora y seguimos de largo. ¿Ya? Así que vamos a dar el break hasta las 8:15 y ahí estaríamos volviendo para la última parte de la clase.
Ya estamos de vuelta. Ya. Entonces, bien, vimos ya los cambios físicos y a nivel cerebral, ¿cierto? Ahora vamos a pasar a los aspectos psicosociales durante la adolescencia. Bueno, los objetivos psicosociales que se estiman conseguir, ¿cierto?, durante la adolescencia son 4. Está el adquirir la independencia, la aceptación de la imagen corporal, establecer relaciones con los amigos y finalmente lograr lo que es la identidad. ¿Ya? Esos 4 objetivos psicosociales se esperan lograr en la adolescencia. Vamos a ver detalladamente estos 4 objetivos en cada una de las etapas de la adolescencia, ¿ya? En la adolescencia inicial, que es la pubertad, adolescencia media y la adolescencia tardía. Esta tabla azul ya es un resumen del objetivo según la etapa, pero lo vamos a ver con mayor detalle ahora también. Por ejemplo, en el objetivo de la adquisición de la independencia del medio familiar durante la fase temprana, que es la pubertad, existe un menor interés en las actividades paternas de la familia y un mayor recelo también a la hora de aceptar los consejos o críticas de la familia y sus padres. Se produce un vacío emocional, se puede crear problemas de comportamiento, en ocasiones manifestado por una disminución del rendimiento escolar. Hay una búsqueda de otras personas a quienes amar, el comportamiento y el humor son inestables y ya en la adolescencia media aumentan los conflictos con los padres y se dedica más tiempo a los amigos. En la adolescencia tardía, al final de la adolescencia, el joven se integra de nuevo con la familia y es capaz de apreciar mejor los consejos y los valores de sus padres y familia. Algunos adolescentes dudan a la hora de aceptar las responsabilidades de la madurez, tienen algunas dificultades para conseguir la independencia económica y continúan dependiendo de su familia y de sus amigos. Ya que una de las cosas que también está sucediendo con mayor regularidad, ya que los chicos luego ya de avanzar a la etapa adulta, cuando uno ya se espera que tengan su independencia, por miedo, ¿cierto?, a las responsabilidades y por no poder aún depender económicamente por sí mismo, continúan dependiendo de su familia y padres, ¿ya? Eso con la adquisición de independencia. Con lo que se refiere a la conciencia de la imagen corporal y el aceptar su cuerpo. En la pubertad, debido a los cambios físicos que se desarrollan, el adolescente experimenta una gran inseguridad de sí mismo, ¿ya? Y eso obviamente se puede ver reflejado en el autoestima. Se puede sentir extraño dentro de un nuevo cuerpo, lo que le genera preocupaciones respecto a su apariencia. Y hace que se pregunte continuamente si es normal lo que le está ocurriendo a su cuerpo.
Se compara a menudo con otros jóvenes y experimenta un creciente interés sobre la anatomía y fisiología sexual, ¿ya? Sobre todo porque a esta edad comienzan a ver estos temas también en la escuela, por lo tanto, ellos ya comienzan a observarse más al resto también. Durante ya la fase media, que es la adolescencia media, se va produciendo la aceptación de su cuerpo con intentos de hacerlo más atractivo. Aquí se coloca más pretencioso, como se dice, se empieza a preocupar más de su apariencia. Bueno, debido también a la influencia social, en esta etapa pueden aparecer algunos trastornos alimentarios, ya por querer verse mejor, con menos peso, ¿cierto? Pueden aparecer estos trastornos alimentarios. Ya en la adolescencia tardía se ha completado el crecimiento y el desarrollo de la pubertad, por lo tanto los cambios han sido ya, se espera que hayan sido ya aceptados y la imagen solo preocupa si se ha producido alguna anomalía, ¿ya? Algo que no corresponde. La relación con amigos y el establecer también relaciones de pareja. Ya en la adolescencia inicial existe un gran interés por los amigos del mismo sexo, ya que los niños se juntan con los niños, las niñas se juntan más con las niñas, cuyas opiniones adquieren mayor relevancia en comparación, ¿cierto?, con la de los padres. Esto puede suponer un estímulo positivo, que puede ser que, no sé, si a los amigos les gusta el deporte, el niño también quiere participar en deporte, en lectura, en taller, algún tipo de interés. O puede ser negativo también, si los amigos están con interés en drogas, alcohol, conducta riesgosa, probable que el niño también adopte esas conductas, ¿ya? Sienten ternura hacia sus iguales, lo que puede llevarlo a tener sentimientos, miedos o relaciones homosexuales. ¿Qué se refiere? Que es tanto el cariño que se genera entre pares, ya entre amigos o entre amigas, que a veces incluso hay miedo de si consigo otro amigo, si me deja solo, ¿ya? Esos sentimientos de pertenencia. En la adolescencia media tiene un poderoso papel los amigos, ya porque se produce una intensa integración del adolescente en la subcultura de sus amigos, de conformidad con sus valores también. Reglas y forma de vestir, que quiere decir que busca, ¿cierto?, los amigos que sean, ¿cierto?, con sus gustos, con sus reglas, su forma de vestir, sus intereses. En un intento, dice aquí, de separarse más de la familia. También se produce una integración creciente en relaciones heterosexuales y en club, ¿ya? Que ya se comienzan a relacionar más con personas de su sexo opuesto, ya conforman grupos de amigos y amigas. En la fase tardía de la adolescencia, el grupo va perdiendo, interés, hay menos exploración y experimentación y se emplea más tiempo en establecer relaciones íntimas y hay quienes logran establecer relaciones en pareja, por ejemplo, pololeo, ya que prefieren esas relaciones más íntimas que de tener muchos amigos. Con respecto al establecimiento de una identidad sexual, vocacional, moral y del yo. En la fase precoz, en la fase inicial, la pubertad, al mismo tiempo que se producen cambios físicos de manera muy rápida, empiezan también a mejorar la capacidad cognitiva que tiene el adolescente, que evoluciona desde el pensamiento concreto hacia el pensamiento abstracto flexible, que es una de las teorías que vimos en las primeras clases, lo que da lugar a un creciente autointerés y también a fantasías. Se establecen objetivos vocacionales, muchas veces irreales o ideales. Por ejemplo, convertirse en una estrella de rock, en un modelo, en un piloto.
tiene una mayor necesidad de intimidad, por ejemplo, en niños que escriben su diario de vida, ¿cierto? Emergen los sentimientos sexuales, existe una falta de control de impulso que puede derivar un desafío a la autoridad y un comportamiento algo arriesgado. Ya en la adolescencia media va aumentando la capacidad intelectual, la creatividad también, amplían el ámbito de los sentimientos con una nueva capacidad para examinar los sentimientos también de los demás. Tienen menos aspiraciones idealistas, ya que empiezan a notar ciertas sus limitaciones y pueden sentir baja autoestima o depresión viendo que son objetivos que a lo mejor están lejos de alcanzar. También aparecen los sentimientos de omnipotencia e inmortalidad que pueden llevar al adolescente a realizar conductas arriesgadas, ya los accidentes, drogadicción, embarazo, infecciones de transmisión sexual, suicidios, etc. ¿Qué ocurre en la adolescencia tardía? El pensamiento ya es abstracto, el adolescente logra hacerse una proyección de futuro, establece objetivos vocacionales prácticos y ya más realistas, se delimitan los valores morales, religiosos y sexuales y se establece la capacidad para comprometerse y establecer límites. Y muchas veces también se logra lo que es la independencia económica. Se debe tener presente que la adolescencia no es una época de psicopatología normal. ¿Qué psicopatología? Son enfermedades o trastornos mentales, ¿ya? Mentales y emocionales. Los problemas psicológicos y del comportamiento de los jóvenes deben ser tratados con la misma gravedad que la de los niños o que la de los adultos. El ya se le pasará, es propio de la edad, no es una respuesta adecuada por parte de los profesionales sanitarios. Ya, como le dijimos también la semana pasada, en la clase anterior, hay cambios, hay conductas esperadas para la edad, para la etapa, ya, pero hay un hilo muy fino ahí en lo que puede ser patológico, en lo que sale ya de lo normal. Finalmente, hay influencias sociales y factores de riesgo y de protección, ya que, bueno, la semana pasada también vimos algunos. Y aquí va a hablar más que nada con respecto a las influencias socioculturales. Bueno, yo he escuchado muchas veces que se dice que los adolescentes de hoy en día, de esta época, son muy diferentes a los adolescentes de 10, 20, 30, 40 años atrás, ¿cierto? Si bien son diferentes, ya, pero no son ni mejor ni peor que los adolescentes de otras épocas pasadas. ¿Por qué? ¿Ya? Porque el comportamiento que tengan los adolescentes es netamente reflejo de la sociedad en la cual están insertados, ¿ya? Muchos de sus problemas de salud pueden ser prevenibles y su atención no está adecuadamente organizada. Por lo tanto, es necesario prevenir los factores de riesgo y potenciar más los factores de protección y de resiliencia en el caso de los adolescentes. Bueno, como le dijimos anteriormente, el adolescente básicamente es el reflejo de la sociedad en la que está inmerso y es evidente que el entorno, también la familia, han cambiado de forma radical en la sociedad actuales del bienestar. Los jóvenes, por ejemplo, hoy en día son más bien consumidores de moda, de tecnología, ya, por ejemplo, la ropa, cirugía, teléfonos, vehículos, etc., con nuevas formas de ocio y entretenimiento, como por ejemplo el internet, las drogas, la explotación de su cuerpo, etc. La cultura del ocio, el hedonismo y el egocentrismo ha sustituido al esfuerzo personal.
Su comportamiento en casa ha cambiado también. Ahora los chicos suelen aislarse en su pieza, están todo el día en las redes sociales, ¿cierto? También el tamaño y de la estructura de los hogares también ha sido modificado. Por ejemplo, ahora las personas viven más, tienen menos hijos que antes y los tienen de manera más tardía. Antes, de los 14 años ya comenzaban a tener hijos, ahora cada vez se tarda más la etapa de tener hijos. Se ha incorporado la madre al trabajo ya hace un tiempo. Los padres son más permisivos hoy en día. Ya ahí como que pasan el límite de una crianza respetuosa hasta ser unos padres permisivos. Ya, han aumentado las separaciones de parejas, de familias, y aparecen nuevas formas también de familias. Por ejemplo, las monoparentales, que es donde hay uno solo de los papás con los hijos. Están las unipersonales, ya hay personas que derechamente escogen no tener familia. Hay parejas sin hijos, ya deciden no tener hijos. Hay parejas homosexuales también, etc. Entonces, la familia es el principal apoyo del adolescente en este caso. Es una estructura social y cultural en crisis hoy en día porque está en constante cambio. Todo ello conlleva importantes repercusiones para el desarrollo y la salud integral de los adolescentes en este caso. Entonces, finalmente, a pesar de los problemas que acechan hoy en día a los adolescentes, ya, a todo lo que están expuestos, su atención en nuestro país no está adecuadamente organizada, ¿ya? Por lo tanto, nos sitúa en la cola de atención que se le presta a la población en comparación, por ejemplo, a atenciones prestadas en los Estados Unidos, Sudamérica y otros países europeos. ¿Por qué? Porque faltan profesionales preparados, formados para organizar su atención integral, faltan instalaciones adecuadas, recursos escolares también comunitarios, así como establecer servicios también preventivos y de tratamiento. Son necesarios también programas de transición para ayudar el paso del cuidado médico del pediatra al cuidado médico de adultos y que el joven llegue a la edad adulta con el menor número, perdón, de complicaciones y la mejor calidad de vida. Eso es lo que se espera. ¿Alguna duda? De acuerdo a lo último que vimos o lo anterior. Ya, esto va en la evaluación. Ya, tal vez no que describan, no sé, si yo les pregunto por la independencia, no les va a pedir que describan este objetivo en cada una de las etapas. No, ¿ya? Pero sí que sepan, por ejemplo, cuáles son los objetivos psicosociales. ¿Alguna duda? ¿Todos alcanzaron a ver el video o alguien no estaba durante el video?
Voy a abrir. Un segundo, estoy. Ay, es que a ver si puedo abrir el aula virtual para poder pasar la lista. Si alguien tiene alguna duda con respecto a la evaluación, también puede aprovechar. Nos quedarían entonces la clase del miércoles y la clase del lunes. Terminamos el módulo. Y ahí el miércoles de la próxima semana deberían comenzar con un nuevo módulo. Estoy esperando que cargue aula virtual para poder pasar la lista, ¿ya? Ya. Leslie Andrade. Presente, profe. Gracias. Claudia Cabezas. Presente, profe. Gracias. Baitiare Cabrera. Baitiare Cabrera. Elizabeth Chinche. Elizabeth Chinche. Cintia González. Cintia González. Ida González. Presente, profe. Gracias. Raquel Jarpa. Presente, profe. Gracias. Jessica Luna. Jessica Luna. Viviana Manquehue. Viviana Manquehue. Geraldine Moya. Presente, profe, y muchas gracias. Gracias. María Núñez. Presente, profe. Gracias. Jessica Pereira. Presente, profe. Gracias. Nicole Ramos. Presente, profe. Gracias. Mireya Rivas. Mireya Rivas. Jimena Silva. Presente, profe. Gracias. Vania Vargas. Presente, profe. Gracias. Y Luz Vázquez. Presente, profe. Gracias. Está la lista. Todos pudieron ver la nota, ¿verdad? De la evaluación.
¿O alguien tuvo problemas para verla? Sí, profe. Estaba bien. Ya. Perfecto. Bueno, en cuanto a los puntajes, ya, yo siempre coloco allí que no se envíen de inmediato, ¿ya? Porque, bueno, algunos me han dicho que otras veces en otros módulos, cuando ustedes terminan la evaluación, les manda al tiro el puntaje. Yo, ¿por qué no lo hago así? Porque me gusta revisarlas antes de, ¿ya? Si bien la mayoría de las preguntas son, o sea, al menos las alternativas son automáticas, de todas maneras me gusta revisarlas y que todos vean su puntaje y sus notas al mismo tiempo, ¿ya? Por esa razón. Entonces, la evaluación de mañana entraría la clase número 5, que es la adolescencia y sus características principales, que fue lo que vimos en la clase anterior. Y acá la clase número 6, que son los principales cambios en la adolescencia. ¿Ya? Estas dos clases son las que entran mañana en la evaluación. Y nos quedarían solamente 2 clases, ¿ya? Aquí por si acaso hubo una confusión, no sé si alguien se dio cuenta, vio esta parte. Ya que acá, por ejemplo, en la clase número 7, dice como título Educación Emocional y Contención Emocional. Pero, por ejemplo, en el objetivo es otro. Dice detectar posibles patologías presentes en la infancia y la adolescencia. Y de hecho el contenido tiene que ver con psicopatología, no con la educación emocional, ¿ya? Porque está puesto al revés el título, ¿ya? Por lo tanto, el miércoles nos corresponde lo que tiene que ver con la psicopatología infantil, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver el miércoles. También es bastante interesante los contenidos allí. Y la última clase, ya que acá tiene otro título, miren, que es psicopatología en niños y adolescentes, y el objetivo es adquirir herramientas de educación y contención emocional. Ese es el real objetivo. Ya la última clase tiene que ver con educación emocional y contención emocional. Ya vamos a ver todo lo que tiene que ver con las emociones. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a lo que entra en la prueba, los contenidos? No, profe. No. Ya. Entonces, nos despedimos, ¿ya? Cualquier cosa, bueno, yo en el día trabajo en una escuela, ¿ya? Por lo tanto, si usted me llama algo así, probablemente yo no le pueda contestar, pero sí puedo contestar un WhatsApp, por ejemplo, ¿ya? Así que en caso de cualquier cosa que tenga problemas para rendir la evaluación a tiempo, que tenga pruebas para visualizar una clase, lo que sea, envíeme un mensaje, ¿ya? Envío un mensaje, yo dentro del día obviamente lo respondo en la medida que pueda, pero respondo en el día, no es que pasen día y no responda al WhatsApp, sino que en el mismo día yo trato de responder. Si tiene problemas, no puede rendir la evaluación a tiempo, recuerden avisar, ¿ya? Generalmente en las evaluaciones hay 12, 13 respuestas y yo tengo entendido que ustedes son 17. Entonces, hay personas que no están rindiendo las evaluaciones y después ya no hay más posibilidades. Allá hay un tiempo limitado para poder justificarse. ¿Ya? Así que cualquier cosa, por favor, avisen y así poder extender el plazo. Recuerden que ya el lunes es la última clase, por lo tanto, ahí solamente quedaría la evaluación y se cierra el módulo. Ya el miércoles, cuando ustedes ingresen al otro módulo, estaría ya cerrado. ¿Ya?
Así que para que puedan ver eso con anticipación. Ya, entonces me despido. Que tengan buena noche, que descansen. Nos vemos. Que pase Chao, buena profe. noche. Mente, profe, chao, que esté bien. Chao.